Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Jóvenes por su Causa, Brilla, sé un ejemplo radical. La plenaria, Brilla con toda tu vida, una vida ejemplar, junto al pastor Miguel Núñez. Sean todos bienvenidos. Yo quisiera ver en esta historia jóvenes que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por no negar al Dios a quien ellos servían. Y que al final de este fin de semana, al final de ustedes haber terminado de reflexionar, realmente nosotros hayamos podido, Dios haya podido hacer eso a través de los exponentes, inyectar una pasión en ustedes que les permita vivir para la gloria de Dios y que nada de lo que el mundo tenga que ofrecerles pudiera compararse con el Dios a quien ustedes han llegado a conocer. Esa es la idea. De manera que si tú tienes una Biblia, aunque yo sé que no hay mucha luz en la mayoría de los lugares, pero si tú tienes una Biblia que puedas encender, puedes hacerlo ahora en Daniel 3. De lo contrario, tú puedes seguirme y escuchar la historia. Yo quiero que tú puedas ponerte como en los zapatos de aquellos tres jóvenes, de lo que están enfrentando, de lo que escucharon, de la amenaza que le hicieron, del reto que tenían que enfrentar y conquistar, y que tú puedas entender de qué es que se trata esta vida y el Dios que te ha dado la vida. Esto es lo que la historia dice en Daniel 3. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta y la lira y el arpa y el salterio y la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en el horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música,
¿Os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: escuche, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Este es el rey, le están hablando así. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, haz de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Wow. El título de este mensaje es Brilla con toda tu vida, pero yo pudiera titular este mensaje también: un joven radical está dispuesto a dar su vida por su causa. Yo creo que eso es una buena manera de pensar dónde estaba la mente de estos 3 hombres. Yo quiero hacer una salvedad, sin embargo, antes de comenzar el mensaje, y es que el centro de todo el libro de Daniel no es Daniel, ni son sus 3 amigos. El centro es Dios, el Dios cuyo honor no puede ser violentado y cuya ley no puede ser deshonrada sin que el hombre sufra consecuencias. Tarde o temprano, Dios no dejará su nombre en el suelo. Dios no dejará su ley violentada sin reivindicarla en algún momento. Yo quiero que nosotros, habiendo escuchado la historia completa,
podamos identificar algunos de los elementos que están aquí en esta historia claramente desplegados. Y en primer lugar, aquí hay un elemento de idolatría claramente visto en la construcción de esta imagen de oro. Aquí hay un elemento de rebelión humana de parte del rey Nabucodonosor que se ha levantado contra el Dios que él en un momento, en unos años atrás, relatado en el capítulo 2, versículo 47, él había llamado a ese Dios, Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios. En un momento en que Daniel había podido revelar un sueño que el rey había tenido y nadie más le había podido decir al rey el significado. Y en ese momento, cuando Daniel revela el significado, él dice que ese Dios es Dios de dioses, Señor de señores, perdón, Señor de reyes y revelador de misterios. Y sin embargo, ahora ordena la construcción de una estatua de oro que va a reemplazar al Dios irreemplazable. En poco tiempo, Nabucodonosor olvidó quién era este Dios. Y mandó a construir una estatua que fue medida en codos, pero que equivale básicamente a 90 pies de altura, más o menos un edificio de 9 pisos, y a 9 pies de ancho, de manera que estas medidas eran un tanto desproporcional, era como una columna, y estaba revestido completamente de oro. Pero si tú lees el capítulo anterior, el rey había tenido un sueño donde había también una estatua con una cabeza, solamente la cabeza de oro, y esa cabeza representaba al rey o el reinado de Babilonia encabezado por Nabucodonosor, pero ahora esta estatua es completamente recubierta de oro, de manera que algunos piensan que Nabucodonosor se llenó de orgullo y que esta estatua, que antes solamente tenía la cabeza de oro y que lo representaba a él en el sueño, ahora él quería una estatua que fuera completamente de oro, de tal forma que él pudiera sentirse aún mucho más honrado. De manera que tú puedes ver aquí que hay un elemento de egocentrismo. El rey solamente pensaba en él. Hay un elemento de orgullo humano, porque Nabucodonosor se había atribuido el hecho de que él había construido la gran Babilonia. Hay un elemento de antropocentrismo o de enfoque en el hombre solamente, porque realmente Nabucodonosor no pensaba que había un Dios capaz de librar a estos 3 hombres o jóvenes de su propio castigo. Esta era una cultura que estaba listas, dispuestas a honrar dioses con ojos que no ven, con oídos que no oyen, con labios que no hablan, con pies pero que no caminan, con manos pero que no pueden gesticular, que no emiten sonido alguno. Y ellos adoraban esos ídolos. Un teólogo del pasado de la historia, de nombre Agustín, decía que aún los muertos son superiores a los ídolos, porque por lo menos alguna vez los muertos tuvieron vida, pero que los ídolos nunca la tuvieron ni nunca la tendrán. De manera que en este pasaje, en esta historia, nosotros vimos que hay un elemento de idolatría en el hombre y habla también de la rebelión humana que vemos en Nabucodonosor, que después de haber reconocido a este Dios de Dios y Señor de señores, ahora está tratando de sustituirlo. Aquí hay un elemento más que tenemos que reconocer. Hay un elemento de fe de parte de los 3 amigos de Daniel. Una fe en el Dios verdadero. Una fe en el Señor soberano. Una fe en el creador del cielo y de la tierra. Y una fe en el dador de la vida. Ese es el Dios que está en los cielos, a quien el salmista se refiere en el Salmo 115 cuando dice que nuestro Dios está en los cielos y que Él hace lo que le place.
que está por encima de toda su creación, el Dios que está por encima de toda autoridad humana, que está por encima de todos los ángeles, el Dios que está por encima de todo principado, dominio y potestad, el Dios que gobierna el universo y que hace lo que le place. Y esa clase de fe nosotros la vemos en estos tres amigos de Daniel, cuya fe en ese Dios altísimo, cuya fe en ese Dios creador es tal que no se quiebra ante la amenaza de que ellos podían ser echados en el horno de fuego, sino que al contrario, su fe se fortalece, se crece y le responden al rey sabiendo que nuestro Dios es soberano. Ahora, ¿dónde tú ves la soberanía de Dios en esta historia? Número uno, soberanía tiene que ver con el hecho de que Dios hace lo que le place, permite lo que Él entiende tiene propósito, trae a la vida tuya lo que Él entiende debe traer y que tú y yo necesitamos, que gobierna todo lo que ocurre, que nada ocurre sin su consentimiento. Y tú puedes ver esa soberanía de dos maneras. En primer lugar, Él permite que estos tres jóvenes sean echados en el horno de fuego sin haberle dado garantía de que yo te voy a salvar. En ningún momento en la historia tú escuchas que Dios le dice, Mesac, Medrac y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, no se preocupen, dejen que lo tiren, que yo lo voy a salvar. Soberanamente Dios permite que tal cosa ocurra, pero de esa misma manera, soberanamente Dios hace que en medio del fuego, a pesar de que fueron echados con todo y gorros y túnicas y todo tipo de ropa, nada se consumiera, incluyendo, dice el texto, ni siquiera una hebra de sus cabellos, y que al salir ni siquiera olieran a fuego. Y yo creo que esta es una de las ocasiones donde Dios nos deja ver que su presencia se hace evidente en la vida de sus hijos, sobre todo y especialmente en las peores circunstancias. Yo creo que eso está claro. El rey había sido descrito como furioso. En un momento dado dice que su rostro se demudó. En otro momento dado describe el rostro como lleno de furor, de furia. Sin embargo, de repente el rostro cambia y dice que Nabucodonosor se espantó. Ya no está furioso, ya su rostro no está demudado, ahora su rostro está como, ¿qué? Porque él sabe que han echado a 3 hombres en este horno, que lo han calentado 7 veces más de lo usual. Es una forma de decir que lo calentaron de sobremanera. Y que ahora de repente hay otro ser dentro del fuego caminando con ellos y lo tiraron atados. Y a pesar de que la ropa no se estaba consumiendo, resulta que la soga, el cordón, lo que sea, con lo que lo habían atado, sí se consumió por el fuego. Y ellos están libres, paseándose en medio del fuego como que nada está ocurriendo. Eso es suficiente para espantar a cualquiera. Algunos piensan que este era Cristo mismo en una forma preencarnada. La mayoría, sin embargo, piensa que no, que esto fue lo que dice, como un ser angelical. Y lo que ocurre aquí es que el rey manda a buscar a los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los gobernantes de las provincias. Porque la idea había sido originalmente que cuando sonara la lira y la flauta y todos estos instrumentos que yo te describí, el arpa y el cuerno y el salterio y la gaita, que cada cual se postrara ante esta estatua. Y tan pronto la orden y la música sonó, todo el mundo se postró, pero estos 3 jóvenes decidieron no hacerlo. El rey inicialmente no podía creer que estos jóvenes sumisos, humildes, que se habían portado bien, habían sido buenos administradores, pudieran desafiar su orden. Y es por eso que su rostro es descrito como enojado y furioso. Y cuando ellos vienen delante del rey, dice el versículo 14, que habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad? Él no lo podía creer.
Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Si no adoráis la estatua, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego. ¿Y qué Dios? Escucha esta pregunta. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? En otras palabras, yo, Nabucodonosor, he sido tan encumbrado que yo he dado un decreto, yo he emitido un decreto de que si alguien desobedece mi ley, sean echados en el horno de fuego. Y yo quiero saber qué Dios tú crees que existe que será capaz de hacerte salir, preservar de un horno como el que nosotros hemos construido. Y estos jóvenes decidieron no postrarse ante la estatua. Ellos fueron tentados a postrarse delante de la estatua. Quizás tú nunca serás tentado a postrarte delante de algo así. Sin embargo, nosotros somos continuamente tentados a postrarnos y frecuentemente nos postramos delante de otros ídolos, distintos pero similares. Los mismos ídolos de siempre. El dinero, el sexo, la pornografía, la fama, el éxito, el poder, el prestigio, el buen nombre, la prosperidad, una buena posición, el placer. Todos esos son dioses. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Dice Nabucodonosor. Esa pregunta refleja su orgullo, su arrogancia, lo centrado en sí mismo que él estaba. Él había olvidado ya que había llamado a ese Dios, Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Y la amenaza de no postrarse, o la tentación de postrarse ante la estatua, llegó con una amenaza de ser tirado al horno de fuego. Pero había un problema. Y es que la orden violaba el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe hacerte imágenes de ídolos para que luego tú termines adorándolo. Había un pequeño problemita. Estaba la ley de Nabucodonosor y estaba la ley de Dios. Sin lugar a dudas, Satanás estaba detrás de la tentación. Y yo no sé de qué manera tú estás siendo tentado hoy, pero nosotros somos tentados de alguna manera prácticamente todos los días y a veces varias veces al día. Si no, revisa tu pensamiento. Revisa dónde estuviste anoche. En el sentido de qué estuviste viendo frente a una televisión, frente a una computadora, frente a redes sociales, con quién te estuviste comunicando, qué estuviste conversando. Todo eso son tentaciones y todo eso de una u otra manera son ídolos, como te voy a explicar en un momento lo que es un ídolo. Pero en este caso que estamos considerando, yo creo que algunos ante una tentación similar pudieron haber dicho, bueno, tú sabes, complace al rey ahora, tú sabes que ese ídolo no tiene vida, pero no lo hagan nunca más. Yo creo que otros probablemente hubiesen dicho, bueno, Dios sabe que lo voy a hacer solamente para preservar mi vida, pero en realidad eso no significa nada para mí. Quizás otros hubiesen dicho, bueno, realmente eso es un formalismo, me postro, total, yo no siento nada por esa estatua, me paro, preservé mi vida, cumplí con el rey. Sin embargo, estos jóvenes pensaron completamente distinto. Y quizás nosotros pensamos que nunca nos postraríamos ante dioses como esos. Pero déjame leerte esta cita para aquellos de ustedes que están en la universidad o van a entrar en la universidad. Este es un autor, me voy a economizar el nombre porque ustedes probablemente no le van a conocer, pero él está hablando de Pablo, en un momento que visita la ciudad de Atenas. Y dice, uno podría imaginarse a Pablo decir algo como esto.
Hombres y mujeres de la universidad, yo veo que de todas formas ustedes son personas muy religiosas. Mientras caminé alrededor de la universidad, observé cuidadosamente sus objetos de adoración. Escuchen. Vi un altar llamado La Cancha, donde muchos de ustedes adoran al Dios de los deportes. Yo vi el edificio de ciencia, donde muchos colocan su fe para la salvación de la humanidad. Me encontré con un altar dedicado a las artes, donde las expresiones artísticas y ejecuciones aparecen reinar de manera suprema sin responder a ningún poder superior. Yo caminé entre sus pasillos de residencia en las universidades que tienen residencia, donde los estudiantes duermen ahí, entre sus pasillos de residencia, y observé sus diosas sexuales en pósters y sus pirámides de latas de cerveza. Todavía caminé con algunos de ustedes y vi el vacío en sus ojos y sentí el dolor de sus corazones. Todavía percibí que en sus corazones existe otro altar, un altar al Dios desconocido que ustedes sospechan pudiera estar ahí. Usted tiene un sentido de que hay algo más que estos dioses humanistas y de autoindulgencia. Y las grandes universidades del mundo, Harvard, Oxford, Yale, representan algunos de los centros de adoración más grandes de nuestros días. Allí se adora al Dios educación, al Dios éxito y a la diosa fama. El corazón idolátrico del hombre de los tiempos de Nabucodonosor no ha cambiado. Lo que ha cambiado simplemente son las formas de los dioses y los ídolos delante de los cuales nosotros nos postramos. ¿Tú quieres saber lo que es un ídolo? Escucha esta definición de un autor de apellido Pink. Un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón. Piensa por un momento lo que te voy a leer. Porque hay cosas y personas que han desplazado a Dios de tu mente y de tu corazón de su primer lugar y que hoy están sentados en ese primer lugar. Puede ser algo sencillo, que no es pecaminoso en sí, pero que desplaza a Dios en mi corazón y que me absorbe. Si eso recibe el primer lugar de mis emociones y pensamientos, si eso recibe el primer lugar de mis emociones y pensamientos, eso se convierte en un ídolo. Esto puede ser mi negocio, un ser querido, quizás tu novio, quizás tu novia, quizás tus hijos, aquellos que en el día de mañana tengan hijos, o aún mi servicio para Cristo. Este púlpito puede ser mi ídolo, en la manera en que yo lo guardo y prevengo que otros puedan predicar y usarlo, y el celo que siento. Es cualquier cosa, cualquier persona. Escucha, es cualquier cosa o cualquier persona que compite con el señorío de Cristo en la práctica. Cualquier persona que me hace violentar la ley de Cristo, eso está compitiendo con su señorío. Eso es un ídolo, dice Pink. Dicho de otra manera, un ídolo es cualquier cosa, cualquier persona que comienza, esto es importante, que comienza a capturar la atención de nuestra mente, la atención de nuestro corazón y de nuestras emociones más que Dios. Cualquier cosa, cualquier persona que comienza a capturar la atención, la mera atención de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, y que me hace violentar la ley de Dios, eso se ha convertido en un ídolo. Romanos 1:25, Pablo escribiendo, define un ídolo o el origen del ídolo cuando tú cambias la verdad que Dios ha revelado por la mentira. Eso no pasó en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes respondieron al rey y dijeron: no necesitamos darte una respuesta en cuanto a este asunto. En cuanto a esto, decime, ¿vamos a postrar o no vamos a postrar? Tú sabes una cosa, tú no eres la última autoridad. Nosotros no tenemos que darte una respuesta, pero te vamos a dar una.
Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego. Tú dices, ¿qué Dios habrá en el universo que pudiera librarnos de mis manos? Déjame decirte, hay un Dios que puede. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Wow. Eso es fe. Eso es creerle a Dios a pesar de las evidencias y las circunstancias. A pesar de la tentación. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. No respondemos a ti. Tú no eres la última autoridad. A quien tenemos que rendir cuenta, en último caso, es al Dios del cielo y de la tierra. Y cuando tú nos pides violar su ley para cumplir tu ley, nosotros resistimos. Eso es lo que significa brillar en medio de la oscuridad. Eso es lo que significa brillar en medio de esta sociedad corrupta, podrida, en este mundo que va a la deriva. Es que cuando tú te encuentras ante una tentación donde tú tienes que una de dos, o violar la ley de Dios para obedecer la ley de los hombres, o violar la ley de Dios al obedecer tus emociones y sentimientos, como decía el pastor Héctor en el tiempo de preguntas y respuestas, en cuanto a qué él le diría a Héctor mismo, estaba más joven, y es precisamente que no preste tanta atención a sus emociones y sentimientos, sino a lo que debe hacer. Esto fue lo que estos jóvenes hicieron. Nosotros no vamos a violar la ley de nuestro Dios. El rey Nabucodonosor, hay dos cosas que debes saber. La primera, nuestro Dios puede librarnos y de hecho nos va a librar. Nota la certeza, la creencia, la certidumbre con la que ellos expresan lo que va a ocurrir. Número dos, esto es todavía más importante que tú lo puedas entender. Porque ellos dijeron eso, pero ¿sabes qué? Aparentemente Dios no le había hablado de manera oral para garantizar que sus vidas serían preservadas por lo que sigue. De manera que eso te da una idea de cómo esta gente estaba brillando en medio de un imperio oscuro lleno de pecado. Pero si no lo hace, porque, ellos están diciendo, nosotros creemos que Él nos va a librar, pero puede ser que no. Si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Nosotros tenemos la confianza de que nuestro Dios puede hacerlo. Es más, tenemos más confianza que eso. Tenemos la confianza de que nuestro Dios lo va a hacer. Pero déjame decirte algo más. Nuestra fe no está puesta en el milagro que va a ocurrir y que tú vas a ver. Nuestra fe está puesta en el Dios de los milagros, de tal manera que si Él no lo hace y nos deja arder, todavía nuestra fe permanecerá inquebrantable, porque es a Él a quien nosotros le creemos y no al milagro que tú quieres o pudieras ver. La fe verdadera crece a pesar de las circunstancias. La fe verdadera, independientemente de las circunstancias, se fortalece, es más, se fortalece por encima de las circunstancias, y en especial en este caso por encima de las amenazas. Estos habían aprendido que ellos obedecían a honrar al Dios creador y sustentador, al Dios que da la vida, aunque eso implicara perder la vida. Ellos habían decidido honrar al Dios que da la vida, aunque implicara perderla, como hizo Cristo. Cristo honró a su Padre, el Dios que da la vida, aunque significó perder su vida. Esto representó un desafío a la autoridad de Nabucodonosor. Nabucodonosor reunió todos los oficiales, reunió toda la gente que representaba el poder en el imperio, y ahora lo están haciendo pasar vergüenza. En primer lugar, desafiándolo, diciendo: nosotros no tenemos que darte ninguna respuesta, aunque tú tengas aquí a los gobernadores, a los preceptos, a los sátrapas, no nos importa quién esté, no tenemos que darte respuesta, pero te la vamos a dar. Es un desafío a la autoridad del rey. El rey se llenó de furor y demudó su semblante.
Ellos son echados al fuego. Y ahora están caminando y están libres. El rey estaba frente al horno, probablemente gozoso de ver gente que me desafíe de esa manera, merece que yo los vea arder, que ardan. Pero esta gente no arde, esta gente comienza a caminar. El rostro altanero, furioso, demudado, orgulloso, arrogante, cambió. Y de repente es un rostro de espanto. Sus túnicas, sus gorros, sus otras ropas en el horno no estaban siendo afectadas. Y aquí está el rey esperando ver otra cosa. Escucha, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados de medio del fuego? Ellos respondieron: ciertamente, oh rey. Él respondió: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Fuera Cristo o no, probablemente un ser angelical, el punto es que eso que apareció, ese cuarto hombre, es la mejor evidencia de que Dios se hace presente de manera especial cuando sus hijos son o amenazados, o tentados, o puestos a pruebas, o en riesgo de perder su vida. Dios continúa con nosotros. Ahora escuche, que el tiempo ha ido avanzando y tenemos que ir trayendo esto como a un final, aunque no estamos ahí todavía. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al desierto, y los libró de Egipto, ¿tú sabes cómo Dios llamó a Egipto? El horno de la prueba, dice la palabra de Dios. Egipto fue un horno. Dios le llamó: os saqué del horno de la prueba. Luego el pueblo sigue comportándose malamente, desobedece, no obedece a los profetas, desobedece a Dios, y Dios los envía a Babilonia. ¿Tú sabes cómo Dios llama a Babilonia? En su propia palabra. Ese fue el horno de la aflicción. Egipto, el horno de la prueba. Babilonia, el horno de la aflicción. Los 3 amigos de Daniel están en el horno de fuego. ¿Quién libera al pueblo del primer horno en Egipto, el horno de la prueba? Dios. ¿Quién libera a su pueblo del segundo horno en Babilonia, el horno de la aflicción? Dios. ¿Quién libera a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego? Dios. Y de esa misma manera, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo y se hizo hombre y se encarnó y cumplió la ley y fue a la cruz y derramó sangre para librar a los suyos del horno del infierno. Y ese eres tú y ese soy yo. Para eso Cristo vino. Tú puedes ver ahora cómo tú puedes trazar el Dios liberador a través de la historia redentora, y tú te vas a Egipto y encuentras un horno, el horno de la prueba. Te vas a Babilonia y encuentras un horno, el horno de la aflicción. Te quedas ahí en Babilonia con los 3 amigos de Daniel y encuentras un horno, el horno del fuego. En cada uno de los casos Dios es el libertador. En este caso, tuyo y mío, Cristo ha venido para librarnos del horno del infierno. Y Cristo lo dijo. Oye, ¿cómo lo dice? En Mateo 13, 41 y 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedras de tropiezo, esos son los incrédulos, y a los que hacen iniquidad, y escucha ahora, y los echará en el horno de fuego. A los incrédulos. O sea, hay un horno esperando. Próximo versículo. Porque ¿qué va a pasar con los hijos de Dios? Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Tú escuchaste la palabra resplandecerán?
Esa es la palabra sinónima para brillar. De manera que cuando nosotros te estamos pidiendo que brille en medio de la oscuridad, es porque va a llegar un momento donde tú no solamente vas a brillar, tú vas a resplandecer en la presencia de Dios, porque ahora tú estarás enfrente de la luz misma y ahora los hijos de Dios estarán resplandeciendo. Pero en el esperar, Dios quiere que tú y yo brillemos con todas nuestras vidas de tal manera que las circunstancias alrededor no puedan apagar el brillo que nosotros tenemos, que nosotros reflejamos. Y cuando estos tres hombres son echados en el horno del fuego, tú sabes que el brillo del fuego no pudo apagar, por así decir, el brillo de la fe que ellos habían expresado en su Dios, porque esa fe se pudo ver reflejada completamente en medio del fuego en el que ellos caminaban libremente como siervos del Dios Altísimo. Y eso es como Nabucodonosor llamó a su Dios. Estos tres hombres tuvieron la oportunidad de desplegar su fe ante un rey incrédulo. Yo estoy haciendo ese énfasis por algo que se dijo aquí, creo que dijo el pastor Juan José. Pero déjame decirte lo que quiero decir, que creo que es lo que está relacionado a lo que él dijo. Cuando el creyente vive su fe de una manera extraordinaria, porque así es nuestro Dios, los que están a su alrededor observan. Y no solamente prestan atención, sino que los que están alrededor son impactados y en ocasiones profundamente impactados por nuestros estilos de vida. ¿Tú ves eso aquí? La fe extraordinaria de estos tres hombres fue vivida de una forma tal que cuando Nabucodonosor ve a estos tres hombres que sobreviven, los manda a llamar. Esto es lo que dice. Habló Nabucodonosor, versículo 28, y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, escucha, desobedecieron la orden del rey. El rey está reconociendo: esta es una autoridad que está por encima de mí, que ellos obedecieron esa autoridad, desobedeciéndome a mí, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. El rey está impactado, pero está tan impactado que él hace algo más. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. ¡Wow! Este es el rey que había decretado que vamos a hacer una estatua de oro y todo el que no se postre delante de esa estatua de oro lo vamos a echar en un horno de fuego. Los tres amigos de Daniel, tres jóvenes, desobedecen al rey, lo echan al horno de fuego y de repente Dios se los liberta. Y como ellos vivieron su fe extraordinaria en presencia del rey, el rey dice: yo voy a cambiar el decreto, ahora es otro decreto que vamos a dar. Y el decreto es también para todo pueblo, nación o lengua que se atreva a blasfemar contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que lo descuarticen y sus casas que la reduzcan a tierra, al terreno, a nivel, que la nivelen. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Tú puedes ver cómo tu fe, cuando es vivida extraordinariamente, te hace brillar de tal manera que no solamente tú impactas la vida o las vidas de otros, sino que en ocasiones esa fe vivida de esa manera es capaz de cambiar las leyes de una nación. La esclavitud en Inglaterra fue terminada, la ley cambiada, por la fe extraordinaria de Wilberforce, quien luchó por 26 años hasta lograrlo. El rey había proclamado que todo el mundo tenía que postrarse delante de la estatua. Ahora proclama
que el que blasfeme al Dios de estos tres hombres sea descuartizado. El rey no podía creer que estos tres hombres estuviesen dispuestos a entregar sus vidas para honrar a su Dios. ¿Tú sabes qué es lo que crea ídolos en ti y en mí? La falta de confianza en Dios. Cada vez que tú pones la confianza en algo o en alguien, primero que la confianza que tú tienes en Dios, tú has creado un ídolo. Y la falta de confianza en Dios es lo que crea los ídolos. Como eso no ocurrió en el caso de estos tres hombres, ellos no crearon un ídolo, esta nueva estatua no se convirtió en un ídolo. Y esta es la razón por la que el salmista en el Salmo 115, él entiende eso, él entiende la formación de cómo se da la formación de los ídolos. Y lo primero que él hace es que en el Salmo 115 él exalta a Dios y dice, no a nosotros, que a tu nombre sea dada la gloria. La centralidad del Salmo 115, de todo el libro de los Salmos, de toda la Biblia, del libro de Daniel, es Dios, no a nosotros, que a tu nombre sea dada la gloria. Eso es lo primero que él hace. Lo segundo que él hace en el Salmo 115 es que él denuncia a los ídolos que tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, labios que no hablan, pies pero no caminan, manos pero no pueden moverlas. Eso es lo segundo. Él hace una denuncia, una acusación como el que está en un juicio. Y lo tercero que él hace, el salmista, después de denunciar los ídolos, es que le dice a Israel tres veces: oh Israel, confía en tu Dios. Oh Israel, confía en el Señor. Oh Israel, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque es tu falta de confianza que te hizo crear estos ídolos en quienes tú has llegado a confiar y en quienes tú te estás apoyando. El corazón forma ídolos continuamente. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué, mi hermana? ¿Sabes por qué, mi amigo? Tú fuiste creado para algo mucho mayor que un ídolo. Pero si no lo entiendes, si no lo crees, si no crees que tú fuiste creado para algo mucho mayor que un ídolo, va a continuar formando ídolos el resto de tu vida. Escúchalo de Isaías 43:7. A todo aquel que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria y a quien he formado, a quien he hecho. Tú fuiste creado para la gloria de Dios, lo que implica que tú fuiste creado para vivir a grandes alturas como las águilas. Eso es lo que dice Isaías 40, que aquellos que confían en el Señor se remontarán como las águilas. En inglés hay una expresión en una de las versiones en inglés que dice they will mount up, van a subir a las montañas como águilas. Es a ese nivel que Dios te quiere viviendo. Y correrás y no te cansarás porque Dios está llenándote de lo que su gracia es, de lo que su espíritu es, de lo que su fuerza es. Y tú exhibirás un estilo de vida extraordinario, no mediocre. Tú fuiste creado para conocer a Dios en el primer lugar. Cuando conoces a Dios, entonces descubre que fuiste creado para amar a Dios una vez tú le has conocido. Y una vez tú amas a Dios, descubre que tú fuiste creado para adorar a Dios. Y una vez tú comienzas a adorar a Dios, tú descubres que tú fuiste creado para glorificar a Dios. Tú le conoces, tú le amas, tú le adoras y tú le glorificas de manera natural. Pero mientras tanto, mientras eso no ocurre, continuaremos formando ídolos. Dios había erradicado la idolatría de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero desde la caída de Adán, el hombre ha estado formando ídolos. Si Adán se hubiese mantenido en comunicación con su Dios y no hubiese adorado nada que no fuera su Dios, nosotros no estuviéramos en el mundo en que nosotros estamos hoy. Pero el momento que Adán comienza a adorar la creación, la serpiente, le dio importancia sobre Dios. La serpiente ocupó el lugar de Dios, se convirtió en un ídolo. En el momento en que él comenzó a adorar la creación, una creación temporal y sujeta a deterioro, él se convirtió en lo que adoró, en un ser temporal y sujeto a deterioro. Y cambiar a los descendientes de Adán, esos somos tú y yo, iba a requerir la adoración de un Dios no temporal, sino eterno. Y con eso, entonces,
aquellos de nosotros podríamos pasar de tener una vida temporal y en deterioro a tener una vida eterna, que es lo que Cristo te ofrece. Por eso Dios nos envió al dador de la vida, a la fuente de vida eterna, al que era, al que es y el que vendrá, al que no muere, el que nunca se ha deteriorado. Y cuando tú lo adoras a Él, entonces tú cambias de ser una persona en deterioro a ser una persona con vida eterna, que aunque tu cuerpo por fuera se va deteriorando, se va renovando internamente. Y por eso Dios nos envió a aquel que nunca se postró delante de la creación como lo hicieron Adán y Eva, porque Él es el agente de todo lo creado. Dios nos envió a aquel que nunca, absolutamente nunca, se postró delante de una figura de autoridad, porque Él es la máxima autoridad y el juez del cielo y la tierra. Dios no, aquel que no confió en la seguridad que le podía brindar Pilatos o que le podía brindar Herodes para no llegar a la cruz, al igual que Mesac, a Sadrach y Abednego, tampoco confiaron en la seguridad que le podría brindar el rey. Ese es el que Dios nos envió, porque Él es la fuente de toda certeza. Aquel que nunca adoró el poder humano, porque Él es la fuente de todo dominio y autoridad. Ese es aquel a quien nosotros llamamos el camino, la verdad y la vida. Ese es al quien nosotros llamamos el Cordero inmolado, de quien proviene la vida eterna de que estamos hablando, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él llamamos el Verbo de Dios. Esa es la persona que es Cordero y León. Cordero para perdonar tu pecado y león para rugir cuando su pueblo está en peligro. Ese es el que nos libra del horno del fuego del infierno. Y por esa razón es que a ese Dios sea la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la razón. Para ese Dios es que tiene que vivir. Para esa causa es que Dios te ha creado. Para eso Dios te hizo quien te hizo y te llamó para su gloria. Y habiendo entonces entendido, escuchado la historia y habiendo escuchado todo lo demás que durante este fin de semana fuiste expuesto, a ti te toca ahora vivir y brillar con toda tu vida de una manera radical por su causa y para su gloria. De manera que cuando los hombres vean tus buenas obras hechas delante de sus ojos y Dios los visite, que en el día de su visitación ellos puedan glorificar a nuestro Dios. ¿Tú entiendes la importancia que tiene tu vida? ¿Tú entiendes la importancia que tiene el vivir una vida de obediencia delante de los otros? De manera que tu vida, tu obediencia pueda impactar la vida de otros, de tal forma que ellos también puedan llegar a ser adoradores, aunque ahora mismo sean rebeldes delante de nuestro Dios. Esa es tu misión. Este mundo es oscuro, este mundo es hostil, este mundo es de tinieblas. Este es un mundo donde todavía hay tinieblas incluso dentro del corazón de aquello que ya hemos creído. Donde quiera que hay un rincón en mi corazón donde todavía el pecado está reinando, donde está ganando terreno, ese es un rincón de oscuridad. Eso es un closet de oscuridad que necesita que la luz de Cristo brille, que necesita someterse al señorío de Cristo, que yo necesito traerlo a la luz y sacarlo de la oscuridad y decirle: Señor, yo necesito que tu luz brille en esta oscuridad de mi mente, de mi corazón, de mi vida, en esta área. No más, yo necesito la libertad que solamente tú me puedes dar para que yo pueda brillar en esta generación perversa y perdida o podrida, como diría el apóstol Pablo. Ese es tu desafío, ese es tu reto. No te puedes ir después de este fin de semana a vivir como cuando comenzaste el fin de semana. Eso sería una gran lástima, una gran pena, una gran pérdida de tiempo. Tú necesitas salir de aquí transformado, cambiado, con la luz prendida, para que tú seas la luz del mundo, la sal de la tierra, y tú puedas contribuir a mantener lo que es el mundo que Dios nos ha dado hasta que Él venga, y que nosotros podamos entonces glorificarle con todas nuestras vidas.